Durante años creímos que las emociones solo nacían en el cerebro. Hoy sabemos que no es así. Dentro de nuestro intestino viven millones de bacterias, la microbiota, que es la que se comunica constantemente con el cerebro y puede influenciar en nuestro estado de ánimo, en nuestros niveles de estrés e incluso en síntomas de ansiedad o depresión. Por eso hoy, con la doctora Isabel Acamine, médica psiquiatra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hablaremos de esta conexión intestino-cerebro, quien explicará de manera sencilla qué es real y qué no, y cómo pequeños cambios que impacten en nuestra salud mental pueden ser importantes. Soy la doctora Dani Araujo y esto es Cayetanamente. Bienvenidos. Bienvenida, doctora Camine. Qué gusto tenerla en el programa. Muchas gracias, doctora Dani. El placer también es mío. Y sobre todo por hoy para hablar sobre lo que es la salud digestiva. Esto se asocia mucho con nuestra salud mental, ¿no? ¿Cómo debemos entender esto de salud digestiva? Bueno, hay una relación hoy por hoy que ya es mucho más evidente entre la salud mental y la salud digestiva, porque hay una conexión, ¿no?, entre nuestros intestinos y el cerebro, ¿no?, que son como la parte física. Hay diferentes medios por las cuales hay esa conexión entre estos dos sistemas. Y si nosotros nos vamos en detalle a la salud digestiva, específicamente a los intestinos, ¿qué encontramos ahí y qué elemento es importantísimo de cuidar? Bueno, en los intestinos hay una serie de microorganismos, ¿sí? Y el conjunto de estos microorganismos se conoce como microbiota. El mayor porcentaje está compuesto por bacterias, pero también hay virus, también hay hongos. Es como una ciudad donde la mayor población son bacterias, ¿no? Entonces, estas bacterias son las que producen, entonces, por ejemplo, intervienen, ¿sí?, en la producción de neurotransmisores. Y estos neurotransmisores son los que intervienen, obviamente, en nuestra salud mental. Entonces tenemos que la microbiótica como elemento importante está asociada a los neurotransmisores y a su vez sabemos que estos están asociados a lo que viene a ser la percepción general del cerebro. Así es. ¿Cómo debemos entender esto para el cuidado de la salud mental? ¿Cómo es este funcionamiento? Lo que tenemos que tener en claro entonces es que como hay una relación entre los intestinos, ¿sí?, y el cerebro, o sea, el sistema nervioso central, todo lo que nosotros podamos ingerir, nuestros alimentos van a afectar entonces nuestro estado de ánimo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los alimentos tienen contacto directo, uno con el intestino, obviamente, y con todos estos microorganismos. Lo que afecte a estos microorganismos también va a afectar nuestro cerebro. Específicamente dice al estado de ánimo. Al estado de ánimo, sí. ¿Y aquí por qué? Como los microorganismos intervienen en la regulación y en la producción de neurotransmisores como serotonina o dopamina, ¿sí? Entonces, al tener un impacto el alimento sobre las bacterias, y estas bacterias son las que producen estos neurotransmisores, los cuales a su vez se relacionan con el estado de ánimo, entonces es como toda una cascada, ¿no? Hay alimentos que van a afectar benéficamente, ¿no?, o de manera negativa hacia el estado de ánimo. Ya, quizás para poder luego conversar bien cómo esta afectación positiva o negativa, ¿no?, el público en general de repente quiere saber, ¿y qué es la serotonina? Serotonina, bueno, es un neurotransmisor, ¿sí?, que de hecho se produce el 90% en los intestinos, no solamente es en el cerebro. Entonces, por eso, todo lo que afecta a nuestros intestinos afecta a la serotonina y el estado de ánimo. En el caso de serotonina, se relaciona más con el estado, con la sensación de bienestar, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, en una persona con depresión hay una alteración en la serotonina. ¿Y cómo afecta positivamente la situación de la alimentación, el hábito alimenticio propiamente? O sea, aquí tendríamos que entender, ¿no?, como lo mencionamos hace un momento, todo alimento tiene contacto con nuestros intestinos. Tiene contacto entonces con este grupo de bacterias que van a encargarse de la producción y regulación de los neurotransmisores. Entonces se ha visto que hay alimentos, ¿no?, que al interactuar con estas bacterias
dependiendo del tipo de alimento, me va a producir entonces sustancias proinflamatorias o sustancias antiinflamatorias, ¿no? Si produce sustancias proinflamatorias, también hay una alteración en la producción de serotonina, dopamina, ¿no? Y al haber esa disregulación, se afecta el estado de ánimo, ¿no? Incrementando el riesgo de ansiedad, incrementa el riesgo de depresión. Muy por el contrario, si yo consumo alimentos que más bien van a ser benéficos, ¿no? Y van a interactuar con las bacterias, pero que se encargan de la regulación igual de estos neurotransmisores, pero generando sustancias antiinflamatorias, me ayuda más bien a regular de manera positiva estos neurotransmisores, promoviendo entonces una mejor salud mental. Qué importante esta situación, porque ya nos estamos entrando a una situación de la cultura alimenticia. Así es. ¿Es así? Sí. ¿Por qué es importante tener esta cultura, no? ¿Y cómo se diferencia esto de repente en diferentes grupos etarios? Bueno, lo que se ha visto es que va a afectar a todos los grupos etarios, de diferentes formas. De hecho, la colonización, ¿no? O sea, de la microbiota se da desde el nacimiento. Sí. Es más, se ha visto que podría ser incluso desde antes, y por eso influye la alimentación de la madre gestante. En ese periodo. Así Pero es. qué importante, ¿no? Que la madre tenga esa situación, porque ya está generando elementos, ¿no? Importantes para la salud mental del que recién van a nacer. Así es, o sea, por eso influye la vía del parto, ¿no? No es lo mismo un bebé que nazca por cesárea que por parto natural. Lo importante es saber que en el tiempo, ¿de acuerdo? Eso se puede ir modificando también. O sea, me refiero a la composición de la microbiota. Cuanto más diverso es nuestra microbiota, nos va a ayudar a tener mayor probabilidad de tener una mejor salud mental. Y luego cuando van creciendo, ya comienzan los alimentos, Sí. la primera etapa de la vida, la Los 3 infancia. primeros años son muy importantes para establecer una microbiota saludable, ¿no? Y hablar de microbiota saludable, ¿qué implica? Tener una mejor salud mental. Esto implica que los padres deberían tener cuidado. ¿En qué aspectos? En la alimentación, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, es uno de los factores, no lo es todo. Pero la alimentación es más importante de lo que se cree en la salud mental. No es lo mismo criar, por ejemplo, un niño, ¿no? Que se alimenta en sus 3 primeros años de azúcares, de harinas, de grasas saturadas, que un niño que tenga una alimentación más bien basada, por ejemplo, en vegetales, en granos. Es muy diferente. Y ahí vamos a la situación cero chatarra y lonchera saludable. Disminuir en la mayor cantidad posible los alimentos que sean sí ricos en grasas saturadas, en azúcares y en harinas refinadas. Probablemente los padres luego se pregunten, ¿no? Pero eso es de repente cuando están pequeños, pero cuando comienzan a ser un poquito mayores, ya son niños, incluso llegan a la adolescencia, donde tienen que elegir o toman la decisión de qué comer, ¿cómo combatir frente a eso, considerando la importancia que tiene la salud digestiva? Sí. Como mencionamos, los 3 primeros años son muy decisivos, son importantes, pero se puede modificar también después la microbiota. A través de la alimentación, como dije, es uno de los factores. El sueño también está aquí implicado, la calidad del sueño, la actividad física y el estrés. El estrés también puede cambiar la constitución de la microbiota, ¿no? Y por eso afectar entonces nuestra salud mental. Sí. Entonces, ¿qué alimentos, por ejemplo, preferir? Sí, y esto sí sería aplicable a todas los grupos. Sí, a todos los grupos. Se ha visto que lo que tiene mayor evidencia es que alimentan a estas bacterias benéficas, por llamarlo así, son los alimentos ricos en fibra, vegetales, frutas, cereales, ¿no? Y aquí en Perú tenemos los pseudocereales, ¿no? La quinoa, la kiwi, chacañigua, consumir ese tipo de alimentos y no tanto los procesados o los ultraprocesados, ¿no? Azúcares, como mencioné, harina refinada de trigo. Los aceites también saturados afectan la composición de la microbiota. Hace que un grupo de bacterias empiecen a producir más sustancias inflamatorias, o sea, proinflamatorias. Eso altera la producción de neurotransmisores, mayor probabilidad de ansiedad, mayor probabilidad entonces también de depresión, entre otras patologías. Sí, y bueno, definitivamente el adulto ya se ve con mayor compromiso porque ya es una decisión, ¿no?
en función a su estilo de vida. Así es. ¿No? Y justamente cuando nosotros hablamos del estilo de vida saludable, hablamos pues de una serie de cosas como el ejercicio, ¿no? Y la alimentación o la preocupación por la salud. Y ahí hay un elemento que de repente es importante y ahora lo has remarcado, es de que la persona tiene que conocer cómo afecta en su salud mental este hábito alimentario, ¿no? Porque a veces suelen decir, me siento ansioso, me siento deprimido, y por eso estoy comiendo un montón. Y puede ser de que estos estados emocionales hacen que la persona comience a ingerir involuntariamente o voluntariamente alimentaciones que no son saludables. Pero cuán importante es conocer que lo que consume está afectando directamente a su estado emocional, ¿no? Sí. Y aferrando a una intensidad mayor de esta molestia psicológica, ¿verdad? Sí, así es. O sea, si hay algo o uno de los puntos que tiene que quedar claro, de acuerdo en este episodio, es que lo que comemos afecta nuestro estado mental en mayor o menor medida. No es lo mismo que una persona se come un sándwich, sí, pero un sándwich alto en grasas, como digo, grasas saturadas, en harinas refinadas, o comer, por ejemplo, algún cereal integral, si es que se pudiera, o vegetales, ¿no? No es lo mismo. Se tiende a afectar entonces la microbiota y, como mencioné, la clave aquí, un punto importante es la inflamación, ¿no? Claro. Eso, la inflamación, porque se ha visto que tanto en episodios depresivos como ansiosos hay mayor tendencia a la inflamación sistémica. Claro, y hay estudios que ahora revelan justamente cómo este factor está influenciando incluso el inicio de enfermedades crónicas mayores. Sí, se ha visto que estaría relacionado con la mayoría incluso de enfermedades en general, no solamente psiquiátricas, ¿no? Pues todo esto está en estudio. En los últimos 15 años se está haciendo cada vez mayores estudios en este campo. Y a veces no le tomamos mucha importancia, pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de detectar, la oportunidad de darnos cuenta de que estamos pasando por un proceso de riesgo en nuestra salud digestiva y a la vez va a repercutir en la salud mental, sería una situación importante a conocer, ¿no? Por ello, ¿cómo detectarlo? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo el público en general puede darse cuenta que de repente está teniendo una afectación en todo el proceso digestivo? Yo creo que la clave son las emociones. Es lo más fácil de detectar y es lo que primero va a tender a alterarse, ¿no? El estado emocional. Si la persona ya empieza a darse cuenta de que está presentando ansiedad, intranquilidad, estrés ya crónico, lo más probable es que ya esté empezando a repercutir en la microbiota, ¿no? En la salud intestinal. Pueden darse diferentes tipos de síntomas a nivel gástrico, o sea, intestinal. Va a depender ya de cada persona, ¿no? Pero yo creo que la clave, las emociones, y que sea sostenido, ¿no? O sea, no puedo dar un tiempo exacto porque esto va a variar de individuo en individuo, pero si ya hay un estrés de 1, 2, 3 meses, como digo, ¿no? La mayor parte del tiempo, y se acompaña de síntomas gástricos, como digo, lo más probable es que ya se haya empezado. Sí. ¿No? A veces cuando las personas tienen ansiedad, asumen de que se dan cuenta de que están pasando por un proceso de ansiedad porque de repente les sudan las manos o que tienen algunos movimientos motores, pero no siempre. Cada persona reacciona de manera diferente a estados ansiosos, de estrés o depresión, ¿no? Entonces, el compromiso, cuando la reacción está asociada a una alteración de todo el equipo digestivo, entonces yo creo que vamos por un camino de detección, ¿no? Así es. Justo uno de los síntomas que suele darse con mayor frecuencia, o es lo que se ve en la consulta, personas que tienden a presentar diarreas, ¿no? Como episodios de diarreas. No digo que siempre sea el caso, pero si es una persona ya con ansiedad, como digo, ¿no? Ya sostenida varios meses y además se le va sumando diarreas, o hay un disconfort, una sensación de embalonamiento, ¿no? Gases, como digo, ella es probable que por ahí pueda estar afectada entonces el sistema digestivo y el mental. Y esto tiene que ver con que a veces dentro de la familia, ¿no? Se tiene que crear también un hábito alimentario, ¿no? Sí. Entonces,
¿Cómo de pronto, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, podrías a la familia informar, ¿no? Y cómo manejar esta situación para el cuidado de la salud digestiva? Bueno, es importante que tenga esta información, ¿no? De que la salud mental está relacionada con la salud digestiva, que lo que come sí va a afectar en mayor o menor grado. Entonces, como dije, la alimentación no es el único factor que está relacionado con una buena salud mental, pero sí es un factor que está a nuestro alcance. O sea, al menos la mayoría de días o todos los días vamos a comer. Entonces, ¿por qué no utilizar nuestros alimentos como una herramienta, pero que nos ayude a tener una buena salud mental? Ya que vamos a comer todos los días, entonces, que nuestros alimentos, como es sabido, ¿cierto?, sea un medicamento. Y no solo medicamentos, sino que nos ayude a preservar una salud mental. Y cuando hablamos justamente de esto, de preservar la salud mental, esto nos va a ayudar para hacer una serie de situaciones. Una persona estable, una persona con un propósito funcional de su salud mental, generalmente, ¿qué tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es la expectativa que uno esperaría tener? De una persona que tiene una buena salud mental. Porque vamos viendo qué esperamos. O sea, yo voy a cuidar mi salud digestiva, pero con el propósito de ser funcional en qué. Claro. Si una persona tiene una buena salud digestiva, hay mayor probabilidad, número uno, que tenga una mejor salud mental. ¿Qué implicaría? Uno, que se pueda sentir con mayor facilidad tranquilo, o sea, sereno, y eso es bastante en realidad. Efectivamente. ¿Sí? ¿No? Que se pueda sentir entonces feliz, digamos, ¿no? Pero esto es un poquito más complejo, más porque hay más ¿no? factores, pero al menos más tranquilo, ¿sí? Para poder disfrutar de sus diferentes actividades y encontrar un propósito también de vida, ¿no? Que eso es muy importante. Se le hace más fácil a las personas poder encontrar ese propósito. No es lo mismo una persona, imagínense, con una salud digestiva, ¿no? Ya con síntomas de estrés, ¿ya? Alteraciones de este tipo, tratando de encontrar un propósito en su vida o tratando de ser funcional en el día a día, que una persona más bien que esté calmada, que esté más relajada, no que no reaccione, ¿no? O sea, en su vida diaria, pero sí que sea más paciente, por ejemplo, ¿no? Más calmado como para tomar decisiones, ¿no? Con menor riesgo, digamos, de que pierda esa funcionalidad. Claro. Siempre vemos y decimos para mejorar su estado de ánimo, ¿no? O porque esto le va a afectar en su estado de ánimo, ¿no? Queremos levantar el estado de ánimo. Y a veces las personas señalan de que se sienten cansadas, agotadas, desanimadas, ¿no? Y se entiende que quizás no tienen esa energía suficiente, ¿no? ¿Cómo podría ser importante considerar la alimentación para poder revertir esta situación? De repente es justamente un problema de este tipo, ¿no? Sí, como mencionaba, no es el único factor los alimentos, pero en qué pueden ayudar, ¿no? Si una persona ya está muy agotada, ¿no? Ya también hay una fatiga crónica, consumir alimentos entonces que sean ricos en vegetales, en frutas, en fibra en general, le va a ayudar entonces a que pueda revertir o al menos disminuir esa inflamación, esas sustancias proinflamatorias que están ahí liberadas en todo su torrente sanguíneo, y esto le va a ayudar a tener entonces un mejor estado de ánimo. No es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana, pero va a ser la mejoría progresiva. Como decía, la alimentación es una de las herramientas, no es todo, pero es una herramienta que puede tener más efecto de lo que uno piensa. Exactamente. Eso. Doctora Camine, mire, si tuviera que dar al público en general una recomendación general, ¿no? Para incentivar esta salud digestiva, ¿no? Y cuidar nuestro bienestar psicológico, ¿cuál sería esa recomendación final? Que estén pendientes y atentos de los alimentos que consuman, porque sí tiene una repercusión en su estado mental. Cuanto más natural sea el alimento, entonces hay mayor probabilidad, ¿no?, que tenga un mejor estado de ánimo. Muchísimas gracias. Ese es un maravilloso consejo. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabías que el intestino es conocido como el segundo cerebro?
tiene más de 100 millones de neuronas y produce alrededor del 90% de la serotonina del cuerpo, un neurotransmisor clave para el estado del ánimo. Esto no significa que todo esté en el estómago, pero sí explica por qué cuidar la salud digestiva puede ayudar a nuestro bienestar psicológico. La salud mental no se trata solo de la mente, también se construye desde lo que comemos, cómo dormimos, cómo manejamos el estrés. Tenerlo en cuenta. Tengo la pregunta de Valeria, desde Lima, quien dice: cuando estoy ansiosa me duele el estómago. ¿Es psicológico o físico? Valeria, el hecho de que ya estés considerando un estado ansioso es un aspecto emocional. Sin embargo, debemos recordar que no todas las personas ante la ansiedad respondemos de la misma manera. Cada uno tiene un estilo particular de mostrar la respuesta ansiosa. Por lo tanto, tu estilo puede ser como una alteración gastrointestinal, que es la forma como expresarla. Diego nos dice: ¿cambiar mi alimentación puede ayudarnos con el estado de ánimo bajo? Por supuesto, Diego. El hecho de hacer un cambio y ir hacia un estilo de vida saludable, especialmente con hábitos saludables, va a hacer que la persona se sienta con más energía, se perciba con un mejor nivel de poder actuar, y eso es un elemento importante para sentirnos muy bien. La pregunta de Jorge desde Arequipa nos dice: ¿cuánto tiempo toma ver cambios emocionales al mejorar la alimentación? Si bien es cierto, mejorar la alimentación es un elemento importante, debemos tener en cuenta bajo qué contexto es que se está dando este plan de mejora de alimentación, ¿no? Por lo tanto, va a depender de cuál es el plan asociado al estado emocional que se siente. Pero te puedo decir por la experiencia que es un punto rápido, breve y preciso. Recuerden que todas las semanas estamos contestando las dudas que dejan ustedes y sus comentarios, por favor, en nuestras redes y aquí en Cayetano.plus. La salud mental no vive solo en la cabeza, también se cultiva desde el intestino, los hábitos y el cuidado diario. Atender esta conexión nos permite cuidarnos mejor de forma integral. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cayetanamente. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Hay mucho más que viene. Soy la doctora Dani Araujo y nos vemos en el próximo programa.